continúe bendiciendo en esta hermosa mañana. Le damos la gloria, le damos la honra a Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que le damos la bienvenida a cada una de las personas que de manera presencial están aquí en la casa del Señor, pero también damos la bienvenida a cada uno de los hermanos o personas que puedan estar conectados a través de la plataforma de internet, ¿verdad? Que puedan adorar en espíritu y en verdad, Rey de Reyes y Señor de Señores, en cualquier lugar que se encuentren. Que eso no sea piedra de tropiezo para darle el primado a nuestro Señor Jesucristo. Y como mencionaba, iglesia, le damos felicitaciones a nuestra hermana Enaida Cintrón, que cumple años en este día. La gloria es para el Señor, hermanita, la amamos en el amor de Cristo y que viva muchos años más. Se está poniendo joven para la gloria del Señor. También le damos gracias al Señor, ¿verdad? Como les mencioné, el hermanito Jaime se encuentra por Estados Unidos trabajando, ¿verdad? Pero los domingos siempre se conecta, ¿verdad? Para escuchar el culto y verdaderamente le envía saludos. Hemos podido tener conversaciones con él a través del chat y le envía saludos a la iglesia y que está bien. Está trabajando mucho, pero para la gloria de Dios, ¿verdad? Pues se encuentra bien y le damos la gloria, ¿verdad? Al Señor. Nuestra hermanita Nicole se encuentra hospitalizada. Lleva varios días, ya desde el viernes, si no me equivoco, pero hemos tenido también conversaciones con ella, ¿verdad? Y para la gloria, pues ya se siente mejor. Pero seguimos orando por la salud de Nicole y no solamente por la salud de Nicole, sino por la salud, ¿verdad? De cada persona que no se encuentre bien, ¿verdad? Así que nosotros sabemos que el Señor es el médico por excelencia. Pone doctores aquí en la tierra, ¿verdad? Para que puedan realizar su trabajo, pero el médico por excelencia es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y verdaderamente, hermanos, estamos viviendo tiempos sumamente difíciles. Ahorita vi en las redes algo que el pastor Javier pudo compartir y es que 8 asesinatos en menos de 24 horas. Verdaderamente los días son malos. Hablábamos con los jóvenes el viernes y prácticamente el estudio que le llevamos fue ese mismo, Efesios capítulo 5, versículo 16. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y verdaderamente la palabra del Señor, iglesia, nos ordena que si nosotros somos hijos del Señor, hijos de Dios Altísimo, debemos imitar a Cristo. Porque esa es nuestra identidad. Nuestra identidad y lo que nos define a nosotros como personas es que somos siervos de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra nos dice que seamos imitadores de Él y que andemos en este mundo no como necios, sino como sabios. Y nosotros tenemos que, iglesia, darle la gloria y la honra al Señor porque hasta aquí nos ha traído Él. Porque su gracia nos ha sostenido y porque su misericordia llueve día a día en nuestras vidas. Y nosotros, aún siéndole infiel a Dios todos los días, Él permanece fiel en todo momento. Y yo creo que, ¿qué más podemos pedirle al Señor? Si en Él lo tenemos todo. Y yo quiero que en esta hermosa mañana podamos orarle al Señor y luego de orar podamos leer el versículo del 1 al 2 del Salmo 103, porque nosotros, nuestra alma tiene que estar agradecida por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Así que gracias, Señor, en esta hermosa mañana te damos toda la gloria, toda la honra, porque solamente tú te la mereces, Señor. Gracias te damos porque tú nos das el privilegio, Señor, de estar aquí en tu casa para adorarte en espíritu y en verdad. Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, pero sabemos y entendemos que tu gracia nos sostiene en todo momento. No estamos solos, tú estás con nosotros, Señor. Tú nos das la fuerza, tú eres nuestro refugio, Señor, y tú eres nuestra salvación. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, hermano. Y qué corazón agradecido tan grande debemos tener con nuestro Señor Jesucristo, que cuando tú y yo íbamos camino a la condenación nos sacó de las tinieblas y nos trajo a la luz. Que cuando débil somos, fuertes somos, porque dice su palabra que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Y mejor aún, dice la palabra que al Dios que le servimos es un Dios fiel y que no nos va a dar una prueba que tú y yo no podamos soportar, porque junto con la prueba nos da la salida. Y nuestras almas deben estar agradecidas con nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero que todos podamos leer juntos en el Salmo 103, leer fuerte el versículo 1 y 2. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice:
Bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuántas bendiciones el Señor te ha dado, iglesia, aún sin merecer ninguna? Yo creo que eso merece un amén y una gloria a Dios. Así que adoremos y exaltemos al Rey de Reyes y Señor de señores. Te adoramos, Señor. Gloria a ti, Señor Jesucristo. Te adoramos, Señor. Toda la gloria es tuya, Señor. Toda la honra. Gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor incondicional, Señor. Gracias por todo lo que has hecho y por lo que seguirás haciendo en nuestra vida. Agradecido estamos, Señor. Agradecido
gracias, Señor Jesucristo, por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia, por tu compasión, por tu paciencia, por tu tolerancia, por un montón de cosas. Debemos darle gracias al Señor. Así que sigamos cantando, sigamos adorando al que nos tiene aquí para vivir por la eternidad solamente para Él. Te adoramos, Señor. Mis dolencias Él llevó, fue la sangre que Él vertió.
iglesia. Y es que verdaderamente la palabra se cumple. Y es que con ojos redimidos veremos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Y cuánto estamos esperando ese glorioso día? Verdaderamente le damos gracias al Señor porque ese sacrificio en la cruz del Calvario nos da vida eterna, nos da salvación, pero nos da un evangelio que predicar. Nos da un evangelio que defender, pero también nos da un evangelio que vivir. Así que pidámosle al Señor vivir el evangelio como sabios en este caminar, en este mundo caído, hasta que Jesucristo venga a buscar a sus redimidos. Y en esta hermosa mañana queremos felicitar y darle gracias a una visita que nos acompaña, ¿verdad? Pedro Diego Ortiz, que está aquí con nosotros. Así que te damos gracias por estar aquí compartiendo en este día y que te puedas disfrutar, ¿verdad?, en el amor del Señor, de la palabra que el Señor trae a nuestros corazones. Nuestra familia es tu familia. Así que le damos gracias al Señor. Así que, iglesia, oramos para entonces darle la parte a nuestro pastor de la predicación de la palabra. Gracias, Señor, en esta hermosa mañana venimos nuevamente delante de ti, Señor, dándote gracias, Señor, dándote la gloria y dándote la honra porque solamente tú te la mereces, Señor. Gracias te damos porque podemos estar aquí, Señor, cantando, alabándote, Señor, y bendiciendo y glorificando tu santo y bendito nombre, Señor. En este momento también te damos gracias por cada hermanito, por la visita que está con nosotros en esta mañana, Señor, que tú puedas hablar a todos los corazones de los que estamos aquí, de los que están conectados también a través de la internet, Señor. Y que puedas utilizar, Señor, como instrumento en tus manos al pastor Francisco Javier Reyes, Señor, que ha de traer la palabra que tú has puesto en su corazón para que pueda traerla a tu pueblo. Así que podamos entenderla y no solamente entenderla, sino ponerla por práctica. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Te adoramos, Señor. Gloria a Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga en esta hermosa mañana del Señor. Le damos gloria al Señor, hermano, por este tiempo de alabanza. Y queremos verla seguir adorando y glorificar su nombre a través de la predicación de la palabra. Me gustaría dar lectura a la Escritura. Que vayas conmigo a Lucas capítulo 22. Estamos ya en el final de este capítulo. Vamos a leer el versículo 63 hasta el versículo 71. Esta última parte del mensaje, no rechaces más a Jesús. Semana pasada vimos dos rechazos, el de Judas y el de Pedro. Hicimos la comparación entre la debilidad de Pedro y la maldad de Judas al entregar al Señor. Pero en esta ocasión hay dos tipos de personas, las cuales hoy en día se pueden ver identificadas también, y que el Señor tenga, ¿verdad?, misericordia de ellos y que puedan venir a Cristo. Lee así la palabra de Dios en estos versículos. Lucas capítulo 22, versículo 63, dice así: los hombres que tenían a Jesús bajo custodia se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos le preguntaban diciendo: adivina, ¿quién es el que te ha golpeado? También le decían muchas otras cosas contra él, blasfemando. Cuando se hizo de día, se reunió el concilio de los ancianos del pueblo, tanto los principales sacerdotes como los escribas, y llevaron a Jesús ante su concilio diciendo: si tú eres el Cristo, dínoslo. Pero él les dijo: si yo lo digo, no creeréis, y si os pregunto, no responderéis. Pero de ahora en adelante, el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos: entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Y él le respondió: vosotros decís que yo soy. Y ellos dijeron: ¿qué necesidad tenemos ya de testimonio? Pues nosotros mismos lo hemos oído de su propia boca. Que el Señor bendiga su bendita y hermosa palabra.
Que el Señor sea ayudándonos a poder, Padre amado, entrar en ella con reverencia. Lo decimos reconociendo que eres tú hablando a tu pueblo, Señor. Prepara nuestros corazones para poder, Señor, recibirla, que podamos ser edificados, exhortados, que podamos ser animados a seguir viviendo para ti, para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, una ocasión escuché una historia de un joven que no creía en Dios. Y su mamá, un momento dado, le dijo estas palabras antes de salir de su casa, que iba para una fiesta con sus amigos. Le dijo, que Dios vaya contigo. Yo no sé cuántos de ustedes usamos esa frase comúnmente, Dios te bendiga o Dios te acompañe. Pero las palabras de su madre a su hijo, que no creía en Dios, fue, que Dios vaya contigo. En esa noche, el hijo se fue a su fiesta con todos sus amigos, pero le había dicho a su mamá, bueno, tendrá que ir en el baúl porque adentro con nosotros no cabe. Cuando su mamá le dijo que Dios vaya contigo. Ese día el hijo tuvo un accidente que lo único que quedó intacto fue el baúl. Yo sé que esas historias ustedes las escuchan por las redes sociales. Y muchas veces nosotros escuchamos esas historias y vemos cómo mucha gente se burla de Dios. Cómo mucha gente se burla de Cristo. Cómo mucha gente hoy en día no quiere creer, inclusive teniendo evidencias palpables, no solamente escriturales, sino evidencias de milagros, hermano, que solamente Dios puede hacer. La Biblia, hermano, está llena de milagros en el ministerio del Señor Jesucristo. Inclusive usted sabe que el Evangelio de Juan dice, mira, si hubiéramos escrito todo lo que pasó, no cabían los libros en la tierra, de todo lo que Jesús hizo. Inclusive vemos todo lo que pasó en el Antiguo Testamento. Y nosotros entendemos, hermano, que hoy en día mucha gente va camino al infierno por causa de no creer en Dios, de no creer en Cristo. Pero hermano, hay de aquellos que aún así, viendo tanta evidencia, siguen burlándose del Señor. Siguen burlándose de Dios. En una ocasión, en una librería de un ateo, le dijo, aquí nunca se va a imprimir, no sé, ¿cómo se dice en español? A publicar una Biblia. Aunque lo está diciendo en español, pero en forma de... ¿verdad? A publicar, gracias hermano, una Biblia. ¿Sabe lo que pasó en ese sitio? Se quemó. Y después de ahí, el que entonces lo tiene es el sitio donde más Biblias se imprimen en el mundo entero. En ese sitio. Donde el tipo que era el dueño dijo, ateo, no creo en Dios, aquí nunca se va a imprimir una Biblia. Hoy en día es el sitio donde más se imprimen Biblias, en aquel momento. Entonces, nosotros podemos ver y comparar cómo la gente, a raíz, ¿verdad?, de todos los tiempos, de todos los siglos, han burlado al Señor, han rechazado al Señor. Por eso el tema de este capítulo, versículo del capítulo 22, hermano, es impresionante cómo después del rechazo de Judas, cómo después del rechazo de Pedro, todavía este capítulo nos da dos grupos más, por ponerlo de esa forma, que también rechazaron a Jesús. Pero dentro de estos dos grupos que nosotros queremos resumir hoy en este capítulo, yo puedo ver que para uno de ellos hay esperanza todavía, pero hay otros que no. Y una de las cosas que hemos mencionado en esta serie de estos dos sermones, ¿verdad?, que hoy terminamos hablando de no rechace más a Jesús, del capítulo 22, es que la gente puede identificarse y tener cuidado, primero, no ser como Judas, que rechazó a Jesús besándole a mejilla y entregándolo por unas monedas de plata. El diablo se apoderó de él y dijimos, hay de aquel que, hablando de las iglesias estas que entregaron en Kabul allá en Afganistán, que traicionó
la lealtad de ellos y les dijo, mira, están en tal sitio. Y entraron, esa gente eran metidos en cuevas y se metieron allí, los encontraron, y hermano, y los mataron a todos. Eso tuvo que haber sido, hermano, alguien que choteó, como dicen nosotros aquí. Hay de aquel que vendió la iglesia en Kabul. Traicionó la amistad a algunos allí y fueron entregados. Posiblemente pasó lo que le pasó a Pedro. El miedo se apoderó de ellos. Dice el texto del versículo 53 que leímos la semana pasada, que dice que la hora de las tinieblas había llegado allí. Estaba la hora de las tinieblas. Satanás reinó, por decirlo así, hermano, por 72 horas. Desde ese viernes hasta el domingo en la madrugada que el Señor resucitó. Él se creía que había ganado hasta que entonces vio la tumba vacía. Dice, aquí se liquidaste. Dios utilizó inclusive todo lo que pasó, inclusive a Satanás, para glorificar a Dios, para glorificarse Él y cumplir su palabra. Pero es interesante, hermano, que vemos lo que sucedió con Judas y comparamos la maldad de Judas y la debilidad de Pedro. Dice que Pedro negó al Señor y vimos, hermano, inclusive que después fue llevado, ¿verdad?, por la misericordia del Señor a restaurarlo. Pedro, apacienta, le había dicho anteriormente, he orado por ti para que tu fe no falte porque el diablo me ha pedido para zarandearte. ¿Ustedes se imaginan eso, hermano? Que Dios te esté diciendo eso a ti. Se le pasó a Pedro, hermano. El diablo me ha pedido para zarandearte, Pedro, pero he orado para que tu fe no falte. Pero fue sometido allí un momento dado a su debilidad. Y negó al maestro 3 veces. Negó a su amigo íntimo 3 veces. Y es interesante que vimos en el relato que hay una gran diferencia entre la maldad de Judas y la debilidad de Pedro. Pedro tenía un deseo sincero de seguir al Señor. Usted lo vio después. Fue restaurado y fue hasta la muerte. Pedro murió, fue mártir, murió por Cristo. Él tenía un deseo tanto de cabalgar con Cristo como morir con Él, ir a la cárcel. Él lo tenía. Pero en ese momento su debilidad lo arropó. Como puede pasar con cualquiera de nosotros. Hay momentos dados donde la debilidad nos puede arropar. Pero que nosotros tengamos claro algo. Que Cristo haya orado por nosotros para que nuestra fe no falte. Hay una gran diferencia entre la maldad de Judas. Judas se fue y se ahorcó. No había arrepentimiento allí, solamente remordimiento. Pero Pedro hubo un verdadero arrepentimiento. Dice que lloró amargamente. Él estaba sinceramente arrepentido de haber negado al Señor. Y fue restaurado. Pero hermano, en esta porción de la Escritura nos enseñan algo muy interesante. Yo quiero que tú vayas conmigo acá a estos 2 últimos rechazos del Señor. Aquí vemos los burladores. Y la pregunta es, ¿cuántos son como los burladores? ¿Cuántos se pueden identificar como los burladores? Y eso es importante, hermano, que nosotros podamos resumir. Los amigos del Señor, nosotros podemos ver en este relato, que no fueron los únicos que lo rechazaron esa noche. Nosotros vemos, hermanos, si nosotros consideramos la naturaleza de este rechazo, es tanto físico como personal. Vaya conmigo a los versículos que estamos leyendo en esta hermosa mañana. El versículo 63. No solo golpearon al Señor, sino que también se burlaron de Él. No solo golpearon al Señor, tanto lo golpearon, pero también se burlaron de Él. Fue un maltrato físico como personal. Los rechazos anteriores que nosotros pudimos ver en este capítulo fueron personales en el sentido de que traicionaron la intimidad de un amigo. Judas, hermano, comía con Cristo, dormía con Cristo, fue uno de los 12. Pedro estaba ahí con Cristo. Y la realidad entre eso que usted ve aquí, hay una gran diferencia. Los rechazos anteriores fueron personales en el sentido que traicionaron la amistad de un amigo que estaban con Cristo. Este rechazo que estamos viendo hoy es personal en el sentido de que ataca a Jesús psicológicamente y ataca el carácter de nuestro Señor. Y les voy a decir por qué. Su objetivo es desacreditar y deshonrar al Señor. De estos burladores, de estos versículos que acabamos de leer en la introducción. Su objetivo era desacreditar y deshonrar al Señor. Y específicamente se están burlando del Señor como profeta. Lea conmigo nuevamente este contexto del versículo 63. Y los hombres que
custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpea? Mira qué interesante, hermano. Es interesante porque un profeta era aquel que traía la palabra de Dios al pueblo. Y estos soldados rechazan la idea de que Jesucristo realmente trajo el mensaje de Dios. Y juegan un pequeño juego. Yo no sé cuántos de ustedes han jugado o jugaban la gallinita ciega. Se vendan los ojos, ¿verdad? Y empiezas a buscar a ver dónde están las personas escondidas. Esta gente tuvieron el atrevimiento de vendarle los ojos al Señor y empezar a darle golpes entre ellos. Y después le quitaban la venda y le decían, dinos quién fue el que te golpeó. Interesante. Pero era un juego peligroso. Era un juego muy peligroso. Le vendaban los ojos y se turnaban para golpearlo. Y luego le dicen, en el versículo 64, léalo ahí, profetiza, ¿quién fue el que te golpeó? Y yo quiero decirte algo, iglesia. Sin duda, esto es algo que y a mí me gustaría estar ese día allí, pero no como los burladores, sino para escuchar allí. Sin duda, yo te lo digo con toda sinceridad, eso parecía una burla divertida para ellos, pero la pregunta es, ¿te imaginas el día del juicio cuando aparezcan ante Cristo y Él le diga a esos que estaban allí burlándose, por cierto, sé que fuiste tú el que me golpeó? ¿Tú te imaginas eso, hermano? Que esté allí, pero yo de espectador, hermano, acuérdese, de espectador. Y están esos soldados allí de momento, y Jesús mirándolo en el juicio final, donde todos vamos a estar, hermano. Yo quiero que usted sepa eso. Todos vamos a estar delante del trono ante la presencia de Dios. Todos juzgados, unos para salvación y otros para condenación. Eso es lo que dice la Biblia, hermano, eso es lo que se enseña. Y es interesante, hermano, pero usted se imagina que ese día Jesús lo mire ahí, aquel soldado que estaban ahí, aquellos que los tenían en custodia, le dice, por si acaso, yo sé que tú fuiste el que me golpeaste. Ese día ahí. Y ese soldado abriendo los ojos, yo creo que te habías olvidado de eso, ¿no? Dios no se va a olvidar de eso. Dios no se va a olvidar absolutamente de nada. El versículo 65, siga conmigo, hermano, dice, y fueron diciéndole muchas otras cosas. Yo quiero que tú puedas sumergirte un momento ahí y que tú puedas poner tu mente a trabajar, porque la realidad, hermano, es que si usted te pones a pensar de todas las blasfemias que le dijeron al Señor ese día, no se escribe más nada. Simplemente Él dice, y fueron diciéndole muchas otras cosas blasfemas. Usted se puede imaginar todo lo que estos soldados que estaban allí diciéndole al Señor, aparte de golpearlo, estaban trabajando con Él psicológicamente, ahí como estamos mencionando, física y psicológicamente. Todas las blasfemias que le dijeron a Cristo allí. Hermano, blasfemar a alguien es difamarlo, hablar en contra de su persona. Y Lucas simplemente nos da esa declaración resumida. Versículo 65. Y fueron diciéndole muchas otras cosas blasfemas que no están escritas en la Biblia. Yo creo que porque no se podían escribir todas las cosas que realmente le dijeron allí a Cristo. Y Cristo soportó no solamente los golpes de ellos, sabiendo realmente quién fue el que lo golpeó, porque si Cristo quería se lo hubiese dicho, fuiste tú. Y más le hubiese dicho, yo no, y fuiste tú y lo sé, no porque soy profeta, sino por la peste, por el dolor que tiene. Fuiste tú. ¿Conoce? Hermano, Jesús nos conoce por completo. Jesús conoce tu corazón, mi corazón. Jesús sabe de qué nosotros cojeamos. Jesús sabe eso. Por eso tenemos que tener cuidado, hermano, de que nosotros, ya siendo cristianos, tengamos cuidado de tomar el nombre del Señor en vano. Y una de las cosas que nos enseña este pasaje precisamente es eso. Blasfemar a alguien es difamarlo, hablar en contra de su persona. Ahora, puedes imaginarte que las cosas que se dijeron, como te mencioné, no serían adecuadas para decirlas o
coescribirlas en la Biblia. Y es interesante, hermano, que hay buenas noticias para los blasfemos. Nosotros podemos escuchar esto que pasó aquí en este relato del versículo 64 y nos pudiéramos indignar. Y muchos de nosotros hemos blasfemado contra el Señor, especialmente antes de que nos convirtiéramos de nuestros pecados y creyéramos que Él es en verdad un profeta y el Hijo de Dios. Muchos de nosotros lo hacíamos. Tú sabes muy bien que nosotros mencionamos, mira, hay uno de los mandamientos que dice, no tomarás el nombre del Señor en vano. Eso es uno de los mandamientos, hermano. Y muchas veces nosotros decimos para cualquier cosa, ay, Dios mío. Ay, mira. Entonces, muchas veces, ¿verdad?, exageramos en esa parte, pero la realidad, hermano, es que tenemos que tener cuidado de que nosotros no caigamos en tomarle el nombre del Señor en vano, porque es uno de los mandamientos, hermano. Violar eso es violar los mandamientos. Es transgredir la ley de Dios. Y muchos de nosotros podemos caer precisamente en ese pecado. Muchos de nosotros hemos blasfemado contra el Señor y especialmente antes de que nos convirtiéramos de nuestros pecados y creyéramos que Él en verdad es un profeta y el Hijo de Dios. Un pastor dijo, antes de convertirse del musulmán al cristianismo, lo blasfemé al rechazar que era el Hijo de Dios. Una de las cosas que los musulmanes realmente creen es que Jesús no es Dios, que Jesús simplemente es un profeta. Creen que Jesús existió, pero no creen que es Dios. Y si tú no crees que Jesús es Dios encarnado, tú estás blasfemando su nombre. Y una de las cosas es que en la generación que nosotros estamos creciendo hoy, en la generación que nosotros estamos viendo creciendo nuestros hijos, es una generación completamente blasfema. Completamente. Mira la historia de ese joven. Uno se pone a decir, wow, espérate, qué exagerado. No, hermano, pero eso puede pasar y ha pasado. Ah, Dios, si quiere venir, que se meta en el baúl. Impresionante que cuando se destruyó el carro, lo único que quedó intacto fue el baúl. Vivimos en una sociedad, hermano, donde a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. La gente está rechazando a Dios. Las escuelas les rechazan a Dios. Ahora quieren meter todo este tipo de cosas que están metiendo, hermano, sacando a Dios. No quiere que ores en las escuelas. Y es interesante que nosotros vemos hoy en día a mucha gente que sigue blasfemando el nombre de Dios, que sigue burlándose del nombre de Dios, que sigue rechazando a Jesús en forma de burla. La pregunta es, hermano, ¿cuántos de nosotros hemos usado el nombre de Jesús en vano? Algunos de nosotros nos burlamos del Señor con acusaciones como, si Jesús es realmente Dios, ¿por qué no hace tal cosa? ¿Tú te acuerdas las historias que se presentan cuando hablan de que si Dios de verdad existe, ¿por qué no elimina el hambre en el mundo? Así, si Dios de verdad existe, ¿por qué no hace tal cosa? Y empiezan a cuestionar a Dios. ¿Dónde estaba Dios cuando pasó esto? ¿Sabes qué? Como le contestó una vez un pastor, Dios siempre ha estado en el mismo lugar. Una de las cosas que nosotros nos podemos preguntar, ¿dónde estaba Dios cuando entregó a su Hijo en la cruz del Calvario? Que su Hijo oró 3 veces para que entonces lo sacara de esa prueba. Y el Señor lo que hizo, Dios el Padre le envió un ángel para que lo fortaleciera. Tenías que pasar por eso. Pero Dios nunca lo abandonó. Dios siempre ha estado ahí, iglesia. En medio de nuestras pruebas, en medio de que estemos nosotros a punto de decir algo que blasfeme el nombre del Señor, recuérdate, Dios siempre está ahí. No lo hagamos. Como dice el Señor en la palabra, el pecado está a la puerta y tú te puedes enseñorear de él. Pero hermano, la pregunta es, ¿cuántos de nosotros hemos usado el nombre del Señor en vano, del Señor Jesús en vano? Vemos este rechazo del Señor y tendemos a sentir ira cuando vemos entonces aquí los versículos que estamos leyendo. Tal vez pensamos que estos hombres merecen ser condenados, aquellos que se están burlando del Señor,
golpeándole, tapándole el rostro, golpeándole, diciéndole, adivina quién te golpeó. Y nosotros podemos sentir ira ahora mismo. Esta gente de verdad tiene que ser condenado. Yo quiero decirte una cosa. Si nunca se arrepintieron, esos soldados que golpearon al Señor, si nunca se arrepintieron, ya fueron condenados. No porque lo digo yo, sino porque lo dice la palabra. Busca un momentito ahí Juan capítulo 3, versículo 17 en adelante. Y quiero leerte específicamente el versículo 18. Hablando de Jesucristo, cuando habla del capítulo 3, versículo 16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Pero mira lo que dice el 18. El que cree en él no es condenado. Oiga bien. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No es que va a ser condenado, hermano, es que ya es condenado. Ya ha sido condenado por no creer en Dios. Y estos soldados que nosotros estamos viendo aquí, que a nosotros pudiéramos estar airados por lo que ellos hicieron, créanme, que si no se arrepintieron, ellos son condenados. Ya han sido condenados. Pero sabes una cosa, hermano. Como quiera que sea hoy en día, hay buenas noticias para los blasfemos. Yo quiero que tú busques conmigo brevemente en tu Biblia Mateo capítulo 12, versículos 31 y 32. Mateo 12, 31 y 32. Hay buenas noticias todavía para los blasfemos. Hay esperanza para ellos. Pero hoy, Mateo 12. Por tanto les digo, a la gente se le perdonará todo pecado y blasfemia. Pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonada. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le le perdonará ni en este siglo ni el venidero. Mira eso, hermano. En otra ocasión podemos hablar de lo que es blasfemar contra el Espíritu Santo. Pero aquí está diciendo que la blasfemia contra el Hijo del Hombre, contra Cristo, dice, le será perdonada. ¿Hay misericordia o no hay misericordia, hermano, de parte del Señor? Para aquellos todavía que se han burlado del Señor. Para aquellos que todavía toman el nombre del Señor en vano. Y es interesante, hermano, que nosotros podemos contestar la pregunta, ¿qué clase de Dios perdona a los blasfemos? ¿Qué clase de Dios perdona a los blasfemos? Solo el tipo de Dios que voluntariamente sufre esa blasfemia para salvar a blasfemos. Solo el Señor Jesucristo es tan lleno de amor y misericordia que abre un camino para que aquellos que lo deshonran compartan su honor. Solamente Jesucristo puede perdonar a un blasfemo. ¿Hay misericordia o no hay misericordia en el Señor? Solo el Señor Jesucristo está lleno de amor y misericordia que abre un camino para que aquellos que lo deshonran compartan su honor. Todavía hay esperanza para los blasfemos. Quizás eres tú. Quizás eres tú que también nos estás viendo a distancia a través de las redes sociales. Pero quiero leerte la promesa que hay para cada uno de aquellos que todavía están blasfemando en el Señor. Escucha esta promesa nuevamente. Todo pecado, oiga bien, todo pecado y blasfemia le será perdonado a la gente. Cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado. Iglesia, por la fe en el Hijo de Dios hay perdón para el peor de los pecadores. Por la fe en el Hijo de Dios hay perdón para el peor de los blasfemos. Todavía tienen esperanza, pero es por la fe en el Hijo de Dios. El único rechazo definitivo es su rechazo de nosotros en el juicio. El que realmente nos va a rechazar a nosotros va a ser Él en el juicio. Pero hoy, ahora mismo, tiene esperanza aquel que ha blasfemado contra el Señor. El Señor le dice, hay misericordia y amor para ti. Pero es para Cristo. Es por Cristo.
Y Él te está diciendo hoy, arrepiéntete de tus pecados y sométete a su señorío antes de que sea demasiado tarde. Hoy es día de salvación para todo blasfemo. Hoy es día de restauración para todo creyente que ha tomado el nombre del Señor en vano. Hoy es día de que realmente le pidamos perdón al Señor y que nosotros vivamos una vida que le agrade a Él. Y ese grupo de personas, hermanos, se puede identificar no solamente en el mundo, sino también dentro de muchas iglesias, tomando el nombre del Señor en vano, haciendo cosas que la Biblia no dice, poniendo cosas en las iglesias que la Biblia no dice. Hermano, eso es tomar el nombre del Señor en vano. Y vivimos una sociedad precisamente así. Pero aún el peor de los blasfemos, si esos soldados allí, hermanos, no se arrepintieron realmente después y creyeron en Cristo, cuando después lo vieron resucitado y todas esas cosas, créeme que ese día se va a encontrar con el Señor y le va a decir, por si acaso, mira, para que sepa, yo sé que tú fuiste el que me golpeaste. Él sabe todas las cosas. Así que para los blasfemos hay esperanza. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Pero hay otro grupo, hermano, que nos habla de esta porción de las Escrituras, que realmente para mí no tiene esperanza. Y lamentablemente es el grupo de los religiosos. Es el grupo de los sacerdotes. Y es interesante que tú vayas conmigo a este pasaje, versículos 66 al 71. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, dice la Reina Valera del 60, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo, si os lo dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora, oiga bien esta parte y apunte ese pasaje. Desde ahora, el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos. Luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y Él les dijo, vosotros decís que yo soy. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Mira qué interesante, hermano, cómo ellos están torciendo prácticamente todo lo que está diciendo el Señor ahí. Pero porque a ellos no les interesaba realmente saber la verdad. Hay mucha gente hoy en día religiosa que no le interesa saber la verdad. Solamente están viviendo para sus propios intereses. Hermano, yo quiero aclarar algo aquí, quiero tomar ese punto, porque cuando nosotros vemos eso, tenemos que tener cuidado con lo que está pasando. Usted sabe muy bien que ha salido un comunicado, que lo hemos criticado nosotros, los líderes de la iglesia, hablando de la postura de unos concilios aquí en Puerto Rico. Primero que nada, nuestra iglesia es autónoma. Nosotros tenemos nuestra constitución. Pero también nos regimos con lo que es la Convención de Iglesias Bautistas del Sur, que no tiene nada que ver con el comunicado que usted está viendo, que están compartiendo, hermano, en las redes sociales. Nosotros no tenemos que ver con eso. Donde han querido consagrarse con todo el mundo, porque eso es lo que dice la carta. Hermano, tenemos que tener cuidado con eso, porque nosotros debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Y nuestra iglesia, hermano, no va a permitir nada que vaya en contra de lo que es los principios establecidos por la palabra de Dios. Y se han puesto a poner cosas con la palabra género. Y se han puesto a tergiversar pasajes bíblicos donde el primer problema hoy en día es ese. Que muchos religiosos lo que hacen es torciendo la escritura para sus propios intereses y no para glorificar a Dios, hermano. Ay de aquellas iglesias, dice Apocalipsis. Ahí, hermano, se está cumpliendo todo lo que está diciendo el mensaje de las 7 iglesias en Apocalipsis. Usted está viendo eso hoy. Hoy el Señor le está diciendo a las iglesias, mira, vuelvan a su primer amor, porque veo que se están desviando. Están queriendo congrasarse con el gobierno. Hermano, el gobierno no salva, el que salva es Jesucristo. A través de la predicación del evangelio. Implementen lo que implementen en el gobierno, hermano. Lo único que va a salvar a nuestra generación es que nosotros como padres le prediquemos el evangelio a nuestros hijos. Que nosotros lo emulemos, que nosotros lo imitemos. ¿Se acuerdan del ejemplo que siempre hemos dicho? Ellos aprenden más por lo que ven que por lo que escuchan. Le podemos decir ahora, le podemos decirle la Biblia, pero si no lo ven en nosotros, hermano, ellos no lo van a hacer. Le podemos predicar el evangelio 1000 veces.
Pero si no lo ven en nosotros, y esa es la sociedad que nosotros estamos viviendo hoy. Y hay que tener cuidado de ese grupo que se está levantando, hermanos, que está en contra de los principios bíblicos por consagrarse con un sector. Nosotros estamos aquí, Dios nos puso aquí para predicar el evangelio y glorificar su nombre. Hermano, mire este pasaje, porque finalmente el liderazgo religioso establecido puso a Jesús en un juicio religioso. Según el versículo 67, yo quiero que tú vayas conmigo. Su principal preocupación es si Jesús es o no el Mesías. Oiga bien, hermano. El Señor es juzgado por quien decía ser. Es interesante lo que hicieron esta gente. El Señor es juzgado por quien decía ser. Ellos, hermano, por supuesto, realmente no quieren saber la respuesta a la pregunta. El Señor sabe que estos hombres son ciegos intencionalmente. Están comprometidos con la incredulidad. No importa lo que les diga. Ese grupo de religiosos. Hermano, si usted lee el texto bíblico, dice que llamó, dice, cuando era de día se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas. Alta jerarquía lo que había allí. Que conocían la escritura, entre comillas. Que conocían la escritura, que estaban esperando al Mesías, hermano, porque eso lo enseñaban ellos. Y cuando el Mesías estaba allí, ellos no querían saber de él. Querían más consagrarse con Roma. Eso no es lo que usted está viendo hoy en día. Con esa carta lo que quieren consagrarse más con Roma, con el gobierno, que con Dios. Y eso nosotros lo vamos a permitir en nuestra iglesia. Esas ideologías absurdas, nosotros no lo vamos a permitir en nuestra iglesia. Esas ideologías antibíblicas, nosotros no las vamos a permitir en nuestra iglesia. Y usted tiene que estar claro con eso, hermano. Nosotros vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres. Oiga bien, ellos, por supuesto, no querían saber la respuesta a la pregunta. Y el Señor sabe que estos hombres son ciegos intencionalmente. Están completamente comprometidos con la incredulidad. No importa lo que les diga, encontrarán una forma de rechazarlo o evitarlo. Eso fue lo que mostraron allí. Y aquí está el problema, hermano. Aquí está el corazón más duro de todos. El corazón que rechaza toda prueba y razón. El corazón que se niega a admitir lo que sabe. Oiga bien. El corazón más duro de todo es el corazón que rechaza toda prueba y razón. El corazón que se niega a admitir lo que sabe. Estos hombres que relata aquí la historia han endurecido sus corazones de esa manera. Pero la dureza del corazón del hombre no puede detener el avance del plan de Dios. Mira lo que sucedió aquí, hermano, interesante. A pesar de la incredulidad de estos versículos que vemos aquí, el versículo 68, el Señor continúa diciendo, pero de ahora en adelante el Hijo del Hombre, oiga bien lo que dice ahí, hermano, en letra mayúscula, de ahora en adelante el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios. Versículo 68. En otras palabras, le está diciendo el Señor Jesucristo ahí en arriba bichuela, no hay nada que puedas hacer para evitar que reine en honor con Dios, le está diciendo allí a esos religiosos. No hay nada que puedes hacer. Y yo quiero decirte algo, hermano, teológicamente, al usar el título el Hijo del Hombre, Jesús les dice que Él es el Cristo y el Hijo de Dios. A Él usar ese título allí, porque hermano, una de las cosas es que cuando vemos aquí, el versículo 70, que usted está viendo aquí, que eso responde, por eso, ¿verdad?, responden como lo hacen en el versículo 70. Ellos sabían que el Hijo de Hombre, el Hijo del Hombre, es un título tomado de Daniel capítulo 7, que era una referencia a la deidad. Oiga bien, ellos sabían eso.
Estamos hablando de los sacerdotes, de los escribas, de los ancianos, hermanos. Ellos sabían que el título hijo de hombre, Jesús no se lo inventó. Eso lo estaba ahí en la escritura. Y él está diciendo el versículo 68, pero de ahora en adelante el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios. Jesús se lo estaba diciendo, pero ellos no querían creer. Teniendo la verdad, mirándola de frente a los ojos. Por eso ellos responden como lo hacen en el versículo 70. Sabían que el Hijo del Hombre es un título tomado de Daniel capítulo 7 y es una referencia a la deidad de Cristo. Ellos preguntan, entonces, oiga bien, ¿eres tú el Hijo de Dios? El Señor los cuelga con sus propias palabras y les dice, tú dices que yo soy. Tú dices que yo soy. Y luego viene, hermano, el rechazo final. Versículo 71. Ellos dijeron, ¿por qué necesitamos más testimonio? Ya que lo hemos escuchado nosotros mismos de su boca. ¿Por qué dijo Jesús? Es interesante eso, hermano. Mira hasta donde ellos son capaces de llegar, hermano, de torcer las escrituras en la misma cara de Jesús. Ya no necesitamos escuchar más nada. Lo hemos escuchado de su propia boca. Así es que lo que dijo Jesús fue lo mismo que ellos estaban diciendo. Tú lo dices que yo soy. Ellos le preguntaron, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él le dice, usted lo dice, tú lo dices que yo soy. Y ellos contestaron, ¿por qué necesitamos más testimonio? Ya que lo que hemos escuchado nosotros mismos de su boca. Hay un comentarista televisivo llamado Larry King. Él tiene su programa de televisión, creo que actualmente lo tiene, Larry King Live. Ya lo tiene. Ya murió Larry King, ok. Él es judío. Interesante, hermano. No sé si tú has visto los programas. Él siempre andaba con la cosita aquí, ¿verdad? Entonces, él dijo en una ocasión, haciendo alusión, ¿verdad? Sí, ya, una vez que estuviera en la presencia de Jesucristo, dice él, que le gustaría entrevistar a Jesucristo. Que le hubiera gustado entrevistar a Jesucristo. El señor Larry King dijo que le haría una pregunta. Si él tuviera la oportunidad de poder haber entrevistado a Jesucristo, le haría una pregunta. Y mire la pregunta de este hombre, preguntando frente a Jesucristo, hermano. Yo no sé qué pregunta usted le hará al Señor si tuviera, pero mire la pregunta que él le quería hacer a Larry King, a Jesucristo. ¿Realmente, Jesús de Nazaret, realmente naciste de una virgen? Mira qué clase de pregunta. Para el señor Larry King, la respuesta a esa pregunta definiría la historia de la humanidad. Mira qué interesante lo que él quería hacer. Oye, Jesús, ¿realmente tú naciste de una virgen? Porque él dice, conforme a lo que él creía, que eso iba a definir la historia de la humanidad. Y precisamente, hermano, ese testimonio, eso es un testimonio adicional que le gustaría al señor King, a pesar de que ese es el testimonio claro en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, hermano. Desde el Antiguo Testamento, la Biblia dice que Jesús vendrá de una virgen, hermano. Eso está en la Escritura. Y él solamente lo que quería saber era si verdaderamente Jesús había nacido de una virgen. Cuando la Biblia, hermano, eso lo dice. Desde Génesis, de ti nacerá uno que le aplastará la cabeza a la simiente. Y cuando vemos en Isaías, hermano, capítulo 7, capítulo 8, 9, hablando de la virgen que iba a concebir. Eso está en la Biblia, pero él solamente quería preguntarle si realmente él había nacido de una virgen. Verás, hermano, es fácil rechazar a Jesús diciendo que necesitan más información. Hay mucha gente hoy en día que rechaza a Jesús simplemente porque dice que necesitan más información. Muchas personas, hermanos, se esconden detrás de lo que no saben para evitar lo que sí saben. Y eso fue el problema de estos religiosos aquí, que por eso te dije que esta gente no tiene esperanza. Han endurecido el corazón tanto y tanto y tanto que ellos no están dispuestos a recibir la verdad. Ellos estaban velando por sus propios intereses. Y hay que tener cuidado, hermano, de ser religiosos que velen por nuestros propios intereses solamente y no por la expansión del reino. Hay que tener cuidado, hermano, de que caigamos
en eso. Dios dio instrucciones claras de lo que tiene que hacer la iglesia. Y muchas personas hoy se esconden detrás de lo que saben para evitar lo que sí saben. Y estos ancianos, hermanos, sabían que Jesús decía ser el Hijo de Dios. También saben que Jesús hizo milagros para probarlo, pero no querían seguir la evidencia. Solo querían confirmar su rechazo hacia Él. Ya no tenemos más nada. Mira, ya lo dijo Él mismo, que no dijo si ellos mismos fueron los que lo dijeron. Pero ellos no querían escuchar la verdad. Por eso el Señor le dice anteriormente, si se los dijeron no van a creer. Y si les pregunto, ustedes no me van a contestar. Se los dice. Pero es interesante esto, mis amados hermanos. Solo querían confirmar su rechazo hacia Él. Hay muchos religiosos que llegará el juicio final y el Señor recogerá a los suyos y cerrará las puertas. ¿Te acuerdas del pasaje de Mateo capítulo 7? Cerrará las puertas y ellos empezarán a tocar. Señor, ábrenos, porque en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos aquello. ¿Qué le contestó el Señor? Apartaos de mí, nunca los conocí. No fue que los conocí y los rechazó, es que nunca creyeron. Hermano, hay muchos religiosos que creen. Y el día final del juicio, hermano, se quedarán, hermano, sin la soga y sin la cabra por estar ellos sumergidos en su propia verdad y no en la verdad del evangelio. Tenemos que tener cuidado con eso. Ese grupo no tendrá esperanza. Sí hay esperanza para los burladores. Ven a Cristo en fe y arrepentimiento, pero si tú eres religioso y vives una vida como te da la gana y no como dice la Biblia, tienes que evaluar tu corazón. Hoy en día, hermano, nosotros tenemos la palabra profética más segura. Nosotros no podemos andar, hermano, como nos dé la gana. Nosotros tenemos que vivir en santidad. La Biblia dice, sé santo porque yo soy santo. En toda vuestra manera de vivir, iglesia, tenemos que venir, tenemos que volver a la Escritura. La Biblia nos da herramientas, hermanos, claras y precisas de cómo nosotros debemos vivir, de cómo debemos ser papá, de cómo debemos ser mamá, de cómo debemos ser maestro. La Biblia, hermanos, da instrucciones claras de cómo nosotros debemos ser como Cristo. Jesús dijo, sean imitadores de mí. Lo dijo del apóstol Pablo. Sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Iglesia, evaluemos nuestro corazón. Porque solamente para los burladores hay esperanza, pero para este grupo de personas llegará el día que el Señor cerrará las puertas, que creyeron, y el Señor los presentará una película en ese día final de todo lo que nosotros creímos que era realmente la verdad, por causa de vivir con nuestras propias experiencias y no con lo que realmente dice la palabra de Dios. Quiero concluir con esto, iglesia. Hoy en día hay muchos de ellos que son como estas personas que mencionan estos relatos de Lucas capítulo 22. Hay muchos como ellos hoy en día. La pregunta es, hermano, ¿y usted? ¿Rechazarás a Jesús? ¿Fingirá que necesita más información mientras se aferran a su prejuicio? ¿O serás honesto y vendrás a Cristo en fe y arrepentimiento? Hay información y testimonio más que suficiente para conocer la verdad, hermano. Mírelo aquí. Dios es tan misericordioso, hermano, que nos dejó 66 libros para que nosotros entendamos que aquí está la verdad. Que nos revelan a Cristo Jesús como el Hijo de Dios, que ahora está sentado a la diestra de Dios intercediendo por cada uno de nosotros. Hay información más que suficiente del testimonio de la verdad. Y es por eso, hermano, que se escribió este evangelio, para que podamos estar seguros de que las cosas que nos han enseñado acerca de Jesús son verdaderas. El capítulo 1 del versículo 1 en adelante, cuando Lucas comienza a escribir este evangelio, esto se escribió para que tú sepas realmente que esto es realmente la verdad.
La pregunta es, iglesia, ¿qué más testimonio necesitas para que realmente camines como Cristo caminó? ¿Qué más testimonio necesitamos para que realmente vengamos a Cristo en fe y arrepentimiento y nos restauremos con Él? Le digamos, Señor, de verdad yo te he defraudado. Señor, yo he blasfemado tu nombre. Te pido perdón. Quiero vivir como dice tu palabra. Ayúdame a vivir en santidad. Ayúdame a vivir en comunidad. Ayúdame a vivir el evangelio. ¿Qué más testimonio necesitamos? Mi exhortación, iglesia, no rechacemos más a Jesús. Mira lo que pasó con Judas. Mira lo que pasó con Pedro, pero en medio de su debilidad se derritió en los brazos del Señor y fue consolado. En medio de nuestra debilidad, si hemos fallado en algo, pidámosle perdón al Señor y prueba los brazos fuertes de Cristo. Ven a Cristo. Mi yugo es fácil y ligera es mi carga, dice el Señor, y yo te haré descansar. Ven a Cristo si crees que le has fallado a Él. Pero hermano, si eres como uno de estos burladores, todavía hay esperanza para ti. Ven a Cristo en fe y arrepentimiento. Busca sinceramente respuesta a tus preguntas y cuando las tengas, confía en ellas. Si aceptas a Cristo, Él te aceptará a ti. Oiga bien, si aceptas a Cristo, Él te aceptará a ti. Pero si lo rechazas, Él te rechazará a ti. Quiero decirte dos pasajes bíblicos para terminar. Lucas capítulo 12, versículos 8 y 10, dice lo siguiente. Lucas capítulo 12, si lo puedes poner por favor, 8 y 10 de la versión de las Américas. Y os digo que a todo el que me confiese delante de los hombres, el Hijo del Hombre le confesará también ante los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Y a todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará. Pero al que blasfema contra el Espíritu Santo no se le perdonará nunca. Pero mira lo que dice capítulo 10 de Mateo, que lo habíamos visto ahorita, versículos 32 y 33. Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Que truenen nuestros dientes, hermano. Dios va a cumplir su palabra. Si rechazamos a Jesús, Él nos va a rechazar a nosotros delante del Padre que está en los cielos. Pastor, pero ¿cómo yo rechazo a Jesús? Si yo soy creyente, yo voy a la iglesia todos los domingos, yo voy a los estudios bíblicos. Eso es parte, hermano, de realmente obedecer al Señor. Pero si evaluamos nuestro corazón, hermano, evalúa tu corazón en todas las áreas de tu vida. Tú puedes estar seguro que todos los días tenemos que estar delante del Señor pidiéndole perdón, porque en muchas áreas de nuestra vida rechazamos al Señor en algo. Rechazamos al Señor, hermano, en no orar. Rechazamos al Señor en no leer la palabra. Rechazamos al Señor en no realmente ayudar al prójimo. Rechazamos al Señor en realmente a veces cuando la ira se va por encima de lo que realmente es el amor. Rechazamos al Señor cuando nosotros vamos entonces a hacer lo que creemos que es correcto y no lo que la Biblia dice como correcto. Dígame si nosotros no tenemos que venir al Señor delante de Él todos los días y pedirle perdón, porque muchas veces lo rechazamos. Pero una cosa a diferencia del que es incrédulo, el creyente, dice la Biblia que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oiga bien, iglesia, hoy es día de salvación y restauración. Si usted es una persona que no ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, mira estas dos oportunidades que están viendo aquí. Los burladores serán... habrá misericordia y habrá salvación. Pero tengamos cuidado de llegar a este grupo de religiosos que aún teniendo la verdad de frente,
no quisieron creer. Quisieron vivir su vida a su manera y no a la manera de Dios. Ellos querían proyectar una falsa santidad. ¿Sabes una cosa, hermano? La Biblia habla de la apariencia de piedad. Y muchos en aquel momento negarán la eficacia de ella. Mucha gente tiene apariencia de piedad, hermano. Tengamos cuidado con eso. Y vivamos de una vida que realmente le agrade al Señor. Aunque andemos por valle de sombra de muerte, hermano, no tengamos temor porque el Señor está con nosotros. Aunque nos digan, hermano, que vamos a morir mañana, no tengamos temor porque el Señor está con nosotros. Eso es lo que significa el Salmo 23, hermano. Él está consolando todo el tiempo a sus hijos. Él está diciéndolo cómo tenemos que vivir. Por eso hoy es día de salvación y restauración al Señor. Yo te invito a que estés puesto en pie. Vamos a orar al Señor. Que el Señor, hermano, pueda evaluar nuestros corazones. Y que el Señor nos pueda perdonar si nos hemos rechazado en alguna de nuestras áreas que entendemos que lo hemos hecho conforme a nuestro corazón y no conforme a la palabra de Dios. Pidámosle perdón al Señor, iglesia. Restauremos nuestra vida como una vida que realmente debe ser del agrado del Señor. Hoy es día de salvación y restauración. Oramos que el Señor nos ayude. Padre, te damos gracias, mi Dios. Gracias porque sabemos que todavía hay esperanza para el incrédulo. Todavía hay esperanza para el burlador. Pero todavía hay esperanza para aquellos que realmente te han conocido intelectualmente, pero no han venido a tus pies en fe y arrepentimiento. Que están viviendo para sus propios intereses con una falsa apariencia de piedad. Yo te pido por sus almas, Señor, que tú, Señor Padre, los vuelvas a ti, que puedan entender que tu palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nuestros corazones y discierne las intenciones y el pensamiento de Él. Ayúdanos a no ser, Señor, como estos religiosos, que aún teniendo la verdad de frente la rechazaron por sus propios intereses, Señor. Si lo hemos hecho, Señor, te pedimos perdón. Padre, si hemos tomado tu nombre en vano, Señor, te pedimos perdón, mi Dios. Te pido, Señor, que nos restaures, que nos ayudes a vernos de adentro hacia afuera. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, pero tú lo conoces, mi Dios. Te pedimos perdón por nuestro corazón engañoso, mi Dios. Si hemos sido regenerados realmente, sabemos que esta palabra no retornará atrás vacía. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti y para tu gloria. Ayúdanos a vivir y ser ejemplos en nuestros hogares, en nuestros trabajos, donde quiera que vayamos, Señor, de que tú eres nuestro Dios. A testificar, Señor, de lo que tú hiciste en nosotros a través de la predicación del Evangelio, que es como único puede salvar al pecador. Ayúdanos, Señor, a hacer nuestro trabajo, mi Dios. Anímanos, Padre amado Jesús. Pero te pido por aquellos, Señor, que no creen. Te pido por aquellos, Señor, que aún teniendo las evidencias contundentes, no quiere creer en ti. Ten misericordia de ellos. Abre su mente y su corazón. La salvación es tuya, mi Dios. Tú eres que los elegiste desde antes de la fundación del mundo, Padre. Ponemos en tus manos a toda nuestra familia, Señor. Que puedan entender que hay una forma de vivir. No es como ellos quieran, no es como le dé la gana, sino como dices tu palabra, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a vivir, como dice aquí el sermón del monte, mi Dios. Aquellos bienaventurados, aquellos dichosos, son los que hacen realmente tu palabra y la cumplen, Señor. Yo te pido, Señor, que nos ayudes, que seas tú salvando al pecador, que vengan a ti en fe y arrepentimiento, que entiendan que ese sacrificio perfecto en la cruz del Calvario fue para expiar, Señor, el pecado, fue para aplagar tu ira, Señor, que viene sobre todos aquellos que no creen. Que el castigo de nuestra paz fue sobre Cristo y por Él fuimos nosotros curados. Que a través de Él pueden venir a salvación. Que puedan venir a ti, mi Dios. Ayúdalas a entender el Evangelio, esa buena noticia, pero que puedan entender la mala, que están condenados sin ti, mi Dios. Te pido, Padre, que nos puedas ayudar, Señor, a seguir haciendo tu voluntad, porque es la única buena, agradable
y perfecta. Te pido por cada uno de los aquí presentes y por los que están en distancia, Señor, que seas tu Padre restaurando nuestras vidas para servirte y no rechazarte más, Señor. No rechazarte más con nuestras actitudes. Te pido, Señor, que nos ayudes. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo oramos. Amén y amén. Iglesia, no rechacemos más a Jesús. Vivamos una vida que realmente le agrade a Él. Que el Señor les bendiga. Tenemos un anuncio, hermano.